Bienvenidos a la Ciencia Invertida, espero que anden muy bien. Les quería dar las gracias por toda la gente que se ha sumado, toda la gente que comenta y participa en los distintos videos. Y recordarles que básicamente todo el contenido que se presenta en este canal depende fundamentalmente de lo que ustedes vayan proponiendo también, de lo que les interesa, a los que no, y la idea siempre es aportar un granito de arena para que todos vayan aprendiendo y bueno, creciendo básicamente en comunidad. Hoy quería traerles un video con algunos análisis gráficos, digamos, de patrones que va describiendo el precio, mejor dicho, que son bastante recurrentes, que suelen ser útiles tenerlos, digamos, vistos y más o menos interpretados para saber qué hacer ante ciertos escenarios posibles y poder incluirlos si es que nos interesa en nuestro plan de trading. Quería comenzar con Petrobras, así que bien. Tenemos acá que desarrolló una cuña de continuación alcista en este caso, que obviamente siempre que hablamos de figuras hablamos de probabilidades. Vemos que tenemos una zona en la cual ganaron los vendedores con mucha fuerza, cada vez que el precio llegó hasta ahí cayó. Esto que nos indica que venía, cuando entró esta cuña, en una continuación alcista, venía con una leve tendencia alcista. En esta zona, cuando llegaba el precio, cae. ¿Y qué quiere decir? Si hay interés de los compradores en que el precio siga subiendo y son manos grandes, que son las que pueden mover el precio, en la zona inferior ganan los compradores y van haciendo, a medida que van distribuyendo sus tenencias a lo largo de la figura, van haciendo esta configuración de cuña porque van logrando que los mínimos que alcanza el precio cada vez sean más altos, cada vez están más altos justamente porque van ganando terreno los compradores, y si en algún momento en esa zona en la que ganan siempre los vendedores se agotan y los compradores siguen con su intención de que el precio siga a la suba, van a lograr romper esta estructura. Recomendable para operar este tipo de estructuras. Algunos quizás con mucho riesgo pueden asumir el hecho de empezar a comprar medianamente en la línea de tendencia baja, pero hay que saber que tiene una probabilidad de riesgo muy alta. Muchos lo que hacen es incorporarse al precio cuando rompe realmente esta estructura al alza, que tenemos una posibilidad de que el precio suba más o menos el alto que tiene este rectángulo que acabo de marcar. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este tipo de estructuras es que una vez que nosotros logramos trazar este rectángulo que más o menos grafico acá, es importante que la ruptura se dé posterior a la mitad de la cuña, porque eso es lo que refuerza la idea de que el movimiento pueda tener suficiente fuerza y no se agote rápidamente. Y yo había comprado más o menos en esta región, por una cuestión de precios, no por el hecho de la cuña, todavía ni siquiera estaba formada, y me quedé un poco tranquilo porque vi acá una vela doji que se dice que tiene muy poquito cuerpo y mucha extensión de mecha, con mucho volumen. Lo que quiere decir es que el precio se estaba yendo demasiado rápido al alza y aparecieron estas manos grandes, que son las que mueven el precio, a manipular el precio para que baje y no se les escape, porque si no, no pueden meter toda la cantidad de órdenes que tienen para meter. Obviamente esto es algo normal y que ocurre muchas veces. Si se les va muy rápido no pueden meter toda la cantidad de órdenes, que si las meten de una todas juntas, como es mucha plata, el precio se te va demasiado alto rápido, lo cual obviamente a ellos no les conviene, a la gente que quiere meter mucha cantidad de plata en este tipo de operaciones. Y bueno, naturalmente es un tipo de estructura de continuación, como ya lo dije, para tenerlo en cuenta. Y bueno, como duró bastante tiempo, duró más o menos un mes y medio, eso da la idea de que tuvo digamos, la potencialidad de que si logra romper al alza, lo haga con cierta fuerza, digamos, el movimiento. Como vemos, algo normal en este tipo de estructuras es que una vez que rompe, tenga un pullback, o sea, un retroceso hasta la línea de lo que era resistencia, ahora pasa a ser soporte. Eso es importante porque eso nos valida el hecho de que va a tender a seguir subiendo. Es importante que este movimiento se dé. Ahora con la acción local BIMA vemos que se ha configurado lo que se llama una bandera, viene de una continuación alcista y se encuentra en una zona en la cual se empieza a mover en un rango en el cual en la zona superior ganan los vendedores y en la inferior los compradores. Y esto ocurre porque, por ejemplo, si alguien quiere meter cierta cantidad de órdenes, necesita que se dé este patrón para darle tiempo justamente a que vaya incorporando sus órdenes, su compra de acciones de a poco, para que el precio no se le escape paulatinamente. Obviamente suele ser una figura que tiene más probabilidades de resolver al alza. Se suele medir más o menos el mástil que tiene la misma y proyectarlo desde la zona en la que rompe en la zona superior a la potencial ganancia que puede llegar a brindar la misma. Desde luego que
Como vemos es un movimiento bastante largo y algo que hay que tener en cuenta siempre con las acciones argentinas y los ADR argentinos que suelen tener poco volumen, lo que hace un poco más difícil a veces analizar de manera, si se quiere, fiable el precio con el volumen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, la figura en principio es una figura de continuación alcista que es importante tener en cuenta. Obviamente se ha extendido bastante en el tiempo, pero parecería que está con ganas de romper al alza. Obviamente todas las acciones argentinas y todo está muy influenciado por lo que ocurra o no con la deuda, y bueno, hay toda una, digamos, unos idas y vueltas que hacen difícil prever qué es lo que puede llegar a ocurrir. Desde luego que siempre con las figuras nos manejamos con probabilidades, nunca con una certeza absoluta de qué es lo que puede hacer el precio. Simplemente es un patrón que la mayoría de las veces suele resolver, en este caso al alza. Seguimos con el ADR de Galicia. Como vemos, tenemos esta gran cuña que se configuró, que digamos tenemos un techo inferior, bueno, sería un piso inferior, perdón, en el cual ganaron siempre principalmente los compradores, que hicieron que obviamente el precio tendiera al alza en esa zona. Vemos el techo de la cuña, el cual siempre ganaron los vendedores, y los máximos de esta cuña fueron siendo cada vez más chiquitos, hasta que en un momento logró resolverla al alza, por suerte, y vemos que, como siempre, hizo el patrón claro de pullback, rompió al alza, volvió, retrocedió hasta el techo de la cuña y salió al alza de vuelta, confirmando esta ruptura de la cuña, y no que fue una falsa ruptura y se volvió a meter, que eso es algo que hay que tener cuidado. A veces en las figuras se dan falsas rupturas en la cara opuesta a la que después termina saliendo, pero bueno, eso de última lo vemos más adelante. En principio, obviamente, muy bueno para el ADR de Galicia, debido a que por ahora habilita la hipótesis alcista. Obviamente no pareciera que fuera a ser un movimiento digamos muy prolongado en cuanto al precio. Debería inyectársele mucho volumen para que siga al alza, debido a que ahora está en una resistencia bastante fuerte, que como vemos, bueno, fue el máximo más alto de la cuña, que bueno, todavía no logró romper, y que debería cerrar los gaps previos que tiene desde marzo, que no cerró desde que se cayó con el tema de la crisis. Ahora vamos a la acción de Ethereum. ¿Y qué es lo que vemos? Que se configuró hace no mucho tiempo un hombro cabeza hombro, que es una figura general de cambio de tendencia, que en este caso venía al alza, y en general, si se termina de confirmar la figura, rompe a la baja, que en este caso se confirmó la baja. Vamos a arreglar un poquito esto para que quede un poco mejor, pero bueno, vemos que tenemos el hombro izquierdo, la cabeza, que es más alta que los hombros, el hombro derecho, y vemos que se establece una línea de cuello o neckline, que le suelen llamar, y la rompió a la baja, confirmando el cambio de tendencia, y vemos que luego hizo un pullback, un retroceso hasta esa línea del cuello, confirmando este nivel que pasó a ser de soporte ahora a resistencia, y siguió un poco a la baja. De momento pareciera que va a seguir con la baja, va a haber que seguirla de cerca de última, y obviamente proyecté este objetivo, digamos, como una zona posible de recompra, en base a que en general esta línea, vamos a correr esto, violeta que tengo acá, esta longitud se saca midiendo la base del cuello hasta más o menos aproximadamente la cabeza. Es algo que se suele hacer como un estimativo de hasta dónde se puede esperar una posible caída, si es que no encuentra obviamente una resistencia intermedia muy fuerte que obliga el precio a volver bueno, sería soporte, a volver a subir. Pero en principio podría ser una zona razonable de recompra para alguno que esté interesado en entrarle a esta acción en particular. Desde luego que bueno, ya fue analizada en el canal previamente y que bueno, hice bastante análisis, no quiero ahondar mucho más en la misma. Quiero seguir ahora con obviamente la acción de Ethereum, la acción local, y vemos que ahora configuró una cuña de posible resolución alcista. Hay que ver, obviamente estas cuñas ya se pueden operar de una manera muy riesgosa comprando en el piso de la cuña o esperando a que la resuelva al alza cuando rompe la cuña por la parte superior, o cuando hace el pullback volviendo justamente a tocar ese techo de la cuña. Bueno, ya hemos hablado de esto un poco en todo el video, qué es lo esperable y qué no. Obviamente, de vuelta, es una acción argentina, está muy atada al tema de la deuda. Digamos, si tenés una muy mala noticia, se tira
por la borda todo análisis que uno haga del patrón gráfico, porque va a romper, si hay una muy mala noticia, obviamente que te va a tender a romper a la baja. Eso no es algo, digamos, tan loco, en principio. Desde luego que, bueno, de momento está diseñando este patrón, va a ver qué ocurre esta semana, que va a ser clave para ver si la resuelve como cambio de tendencia rompiéndola a la baja o si la resuelve como patrón de continuación hacia el alza. Desde luego que siempre hablamos de probabilidades, nunca tenemos una certeza. Y una cosa interesante en ver en la acción de Ethereum es que ya un tiempo atrás, el año pasado, confeccionó una cuña de una distribución geométrica similar que logró resolver al alza sin mucha fuerza, si bien logró el objetivo más o menos planteado de que uno, si mide más o menos entre el techo y la base de la cuña, más o menos esa altura se respetó, no fue con mucha fuerza y tardó más tiempo de la cuenta quizás en lograr llegar a esa altura. Por eso es que esto no es una ciencia exacta, pero nos puede permitir tener un poco más de certidumbre. Es simplemente un modelo que nos dice, bueno, en determinadas configuraciones hay más probabilidades de una ruptura al alza o a la baja. Y acá tenemos en la tecnológica Oracle de Estados Unidos, vemos un patrón de lo que se llama bandera, también un mástil bastante difuso y difícil de medir, una zona en la cual de distribución, en la cual tenemos un techo y una base muy marcados, en donde ganan en una los vendedores y en otra los compradores. Se genera una oscilación del precio a lo largo de los días, hasta que en algún momento, si los vendedores se agotan en el nivel de venta o de la trinchera de la venta, los compradores siguen con sus intenciones de comprar, rompen con volumen, con un aumento de volumen en este caso, el techo de este canal, de esta figura, y se va al alza haciendo un pequeño pullback, no muy marcado, pero resolviendo al alza la figura. De momento ya alcanzó más o menos el objetivo planteado de cuánto podría crecer un poco más, sigue en una tendencia de corto plazo alcista, pero la verdad que tiene una volatilidad tan grande previa a la figura que hace difícil saber un objetivo claro de alcismo hasta dónde podría alcanzar el precio. Pero bueno, en principio parece que es un patrón de continuación en este caso, debido a cómo lo resolvió. Desde luego, esto ya, insisto, son probabilidades, nadie les va a poder dar una certeza absoluta de qué es lo que ocurre con el precio. Simplemente uno viendo estos patrones y acompañándolo con análisis de volumen, y obviamente uno personalmente debería acompañarlo además con otros indicadores que use en su estrategia habitual, analizar qué es lo que está ocurriendo, de si tiene sentido o no. Y vemos como acá, por ejemplo, aumentó mucho el volumen cuando llegó a tocar acá el piso del canal, indicando que había bastante intención de que el precio subiera. Obviamente después se puede dar vuelta. Y acá un bonus, analizando la acción Barrick Gold, vemos que confeccionó una especie de cuña que tiene bastante ángulo, bastante ascendente, que en general cuando se dan estas configuraciones geométricas suele romper en el sentido contrario al que apunta la cuña, lo cual de momento haría tender la hipótesis de que pueda llegarse a darse una pequeña corrección, no muy preocupante en cuanto a cuánto pueda llegar a bajar Barrick. No veo posibilidad de momento de que tenga una fuerte ruptura a la baja. Así que bueno, sin más, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Déjenme en la caja de comentarios si les sirve que haga este tipo de videos. Y sin más, hasta luego.